Otra patología que vamos a ver es la erisipela. La erisipela es un tipo particular de celulitis que involucra la dermis superficial y se extiende rápidamente por el compromiso de los linfáticos cutáneos. Las lesiones son eritematosas, producen mucho dolor, tienen un aspecto característico que le dicen de piel de naranja, y lo más importante es que tienen los bordes bien definidos y elevados, y hay como un aclaramiento central. Y a veces, muy raramente, pueden ser ampollares o necróticas. La localización en el 75% es en miembros inferiores y en el 5 al 20% es en cara, con la característica de una presentación que es en alas de mariposa a partir de los intertrigos retroauriculares fisurados. Y pueden presentar síntomas sistémicos como fiebre o decaimiento, y la etiología siempre es, o prácticamente siempre, es por estreptococo beta hemolítico grupo A. Se origina por portación del germen en piel y en el tracto respiratorio y presenta una recurrencia en un 30% de los casos. Y también pueden aislarse otros estreptococos beta hemolíticos del grupo B, del grupo C y del grupo G, y en mucho menor frecuencia. Entonces, los factores predisponentes para la aparición de erisipela son sistémicos como la obesidad, la diabetes, el alcoholismo, la cirrosis, las infecciones del tracto respiratorio superior porque tienen esta asociación con el estreptococo beta hemolítico grupo A, la inmunodepresión y la edad. A edad más avanzada, más posibilidad de tener esta patología. Dentro de los factores locales tenemos el linfedema, que es una disminución del retorno linfático en los miembros inferiores, y el edema concomitante en las piernas, la insuficiencia venosa que también produce edema, la injuria local previa o actual, y tinea pedis, que es un tipo de micosis superficial producida por distintos tipos de dermatofitos, la cefenectomía, o sea, con las pacientes que son operadas y se les saca porque tienen un lecho muy varicoso y tienen una disminución muy importante del retorno venoso a nivel de la safena. Cuando se les saca la safena, pueden hacer un edema muy importante y esto provocarle un cuadro de erisipela o favorecer un cuadro de erisipela. Y por supuesto el haber tenido erisipela previa siempre es un factor predisponente para un nuevo cuadro. Bueno, acá tienen unas fotografías donde vemos pacientes con erisipela. Fíjense en que los bordes son bien definidos, como habíamos dicho, tienen este aspecto de que no se ve bien en la fotografía, pero de esta como rugosidad de la piel, tipo piel de naranja, y este aspecto rojo, bien enrojecido. Y bueno, en este caso, en el caso de la foto inferior, en miembro superior una erisipela que tiene como unas zonas se ve que fue una erisipela ampollar y tiene como unas zonas de costras bueno, acá tenemos erisipela en cara. Fíjense bien esto, sobre todo en las fotos superior izquierda, de este aspecto de alas de mariposa y bueno, la reacción inflamatoria que genera en el rostro de las pacientes que la padecen. Acá algunas fotos más. Fíjense en que en esta foto superior izquierda se ve bien cómo de los intertrigos resquebrajados de la oreja es que comienza la infección y se va extendiendo hacia la cara. En las otras dos fotos lo que muestran es una forma de erisipela ampollar que es menos frecuente, pero que hay que tenerla siempre. Vamos a ver un poco la toma de muestra para el diagnóstico microbiológico. Hay que desinfectar la piel, hay que hacer una punción aspiración del borde de la lesión, que es donde más cantidad de microorganismos vamos a encontrar, porque la lesión avanza, ¿sí?, a partir de extenderse desde el centro hacia los bordes, y las bacterias son más importantes en el borde de la lesión. También podría ser una biopsia de la lesión. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia científica? Que las estrategias diagnósticas microbiológicas de la erisipela, cuando hacemos el cultivo del contenido de lesiones bullosas, en el caso que las haya, el rendimiento es bajísimo, menor al 5%, que el cultivo del aspirado de la lesión con solución salina al 9%
tampoco tiene un gran rendimiento, que la biopsia de la lesión rinde entre un 20 y un 30% y que los hemocultivos, o sea, las que tienen repercusión bacteriémica, dan un rendimiento menor al 5%, excepto en cuadros invasivos de estreptocopiógenes que son sumamente infrecuentes. Por lo tanto, el diagnóstico es clínico y su tratamiento empírico. Se tratan con penicilina de 10 a 14 días y en pacientes alérgicos a beta-lactámicos con eritromicina o clindamicina. Ahora vamos a ver celulitis. La celulitis es una infección aguda que se extiende más profundamente que la erisipela, o sea que compromete casi toda la dermis y también puede comprometer al tejido celular subcutáneo. A veces puede ser difícil hacer la diferenciación entre erisipela y celulitis. Una de las formas más adecuadas de poder diferenciarlas es fijarnos en la nitidez de los bordes de ambas lesiones. Recuerden siempre que la erisipela tiene bordes bien netos, bien marcados, a veces sobreelevados, y que la celulitis tiene bordes difusos que no se pueden precisar y que no presentan sobreelevación. También puede ser difícil de diferenciarla de otras infecciones como la miositis y la fascitis, que son infecciones más profundas aún, que en sus primeros estadios pueden asemejar bastante a estas celulitis. La diferencia entre estas infecciones, la miositis y la fascitis con la celulitis, en general se puede hacer con algún método ecográfico o tomográfico, donde podemos ver mejor el alcance de la profundidad de la lesión. Generalmente también están asociadas a situaciones de pérdida de la integridad de la piel, de soluciones de continuidad. En cuanto a la etiología también, en este caso Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus son los gérmenes más frecuentes en pacientes inmunocompetentes. En pacientes con puerta de entrada definida en piel, la presencia de Staphylococcus aureus es muy elevada y en general también uno tiene que plantearse la posibilidad de que el paciente presente una infección por Staphylococcus aureus, un meticilino resistente de la comunidad. En cuanto a los estreptococos, si bien Streptococcus pyogenes está bastante implicado, también en este caso los grupos B, C y G pueden ser de etiologías habituales en pacientes diabéticos, sobre todo el Streptococcus grupo B o Streptococcus agalactiae. Y distintos factores de riesgo pueden modificar la etiología de esta patología. Por ejemplo, si uno tiene una celulitis que tiene como punto de partida una mordedura, o sea que la puerta de entrada es la pérdida de la solución de continuidad de la piel por la incisión que producen los dientes de un animal o de otro ser humano, entonces tendremos que buscar otros tipos de gérmenes que pueden estar implicados, que son gérmenes propiamente de la flora de la dentición o orofaringia de quien ha mordido. Y como esto, también podemos pensar en otros microorganismos involucrados, producto de lesiones que se producen en el medio ambiente. Y para ilustrar esta situación que tiene que ver con esta cuestión que planteaba de las mordeduras, fíjense en ustedes que esto ocurrió hace unos años en Uruguay, cerca de Punta del Este, donde una bacteria, dice esta publicación de un diario, mató a 2 personas en Punta del Este. Y bueno, estas personas habían sufrido una mordedura de tiburón, producto de que habían ido a pescar y habían tenido una pequeña herida y habían tenido contacto con la dentición de este animal y bueno, hicieron una infección, una celulitis que terminó en una sepsis y la muerte de ambos pacientes en
una mordedura por Vibrio vulnificus, que es una bacteria halófila, o sea, con una gran resistencia a la salinidad, y que aparte es parte de la flora de la boca y de la dentición de los tiburones. En cuanto a los factores predisponentes de la celulitis, tenemos factores locales y sistémicos, como en las otras infecciones de piel y estructuras relacionadas, y una de ellas a nivel local es que las puertas de entrada pueden estar constituidas por lesiones traumáticas, ya sea con pérdida de la solución de continuidad de la piel o con traumatismos cerrados. Ahora sí puede haber carencia de puerta de entrada directamente en piel, pero un traumatismo cerrado que posiblemente pues, genera un hematoma interno y que en ese momento el paciente está cursando una bacteriemia transitoria, puede ser la causa de una celulitis. Las vasectomías, los vaciamientos ganglionares en miembros superiores, las lesiones asociadas con las mastectomías y los tejidos afectados por radioterapia también son factores locales predisponentes porque disminuye mucho el flujo linfático y esto hace que se produzca un enlentecimiento y un edema local que favorece el desarrollo de la celulitis. Las cirugías conservadoras de cáncer de mama también pueden ser factores predisponentes y el edema de los miembros inferiores también lo es. Desde el punto de vista sistémico, como siempre, toda ocasión que pueda provocar una inmunodepresión secundaria, como la obesidad mórbida, la diabetes, el alcoholismo y la drogadicción endovenosa, el uso del piercing, porque esto genera permanentes escoriaciones a nivel de la piel y esto hace que tengamos siempre una puerta de entrada posible a las bacterias, la inmunodepresión y la infección por el VIH-Sida. Desde el punto de vista de su presentación clínica, se localiza con mayor frecuencia en miembros inferiores, luego siguen los miembros superiores, cabeza, cuello, tronco y abdomen. El inicio siempre es brusco, se observa un área afectada, eritematosa, roja, edematosa, caliente, sin límites netos y con dolor local. Pueden presentarse a su vez con púrpura, o sea, con petequias, que hablan de una disminución local de la presencia de plaquetas, conflictenas y en ocasiones con necrosis. Suele haber linfangitis y adenopatía regional, o sea, adenopatía regional se refiere a la inflamación de los ganglios cercanos a la puerta de entrada de donde se va a producir el acceso de los microorganismos a la epidermis y desde allí su infección. Y el cuadro sistémico puede dar fiebre, que puede ser moderada o alta, y puede presentar escalofríos y ya en casos graves signo de sepsis. El shock es infrecuente, es menor del 5%, pero acá tenemos dos fotografías que nos muestran dos celulitis, una en una mejilla a punto de partida posiblemente de un granito que alguien se apretó y que le significó una erosión que fue la puerta de entrada de algún microorganismo, posiblemente en este caso Staphylococcus aureus, por la cercanía con la narina. Y en la otra fotografía lo que vemos es una celulitis de un miembro superior. Fíjense que los bordes son bien poco delimitados, se va difundiendo sobre todo el borde superior y esto lo diferencia claramente. También en esta foto superior vemos otra celulitis de párpado. Esta fue a punto de partida de un golpe, de un traumatismo cerrado, y las de abajo muestran claramente dos celulitis asociadas a mordedura animal. Fíjense en que se ven claramente los lugares de los puntos de incisión de la dentición animal y como en la foto derecha se ve ya material purulento en esos puntos. Para terminar entonces, vemos los diagnósticos diferenciales de las celulitis infecciosas, que pueden ser tromboflebitis superficiales y trombosis venosa profunda, que también presentan edema, enrojecimiento, eritema y que pueden simular
un cuadro de celulitis, y en realidad lo que aquí pasa es que hay un trombo que está impidiendo el retorno venoso y esto genera estos síntomas locales. También las dermatitis por contacto, que son inflamaciones no infecciosas, picaduras de insecto con reacción inflamatoria a nivel local, eso se ve mucho con picaduras de araña, con arácnidos, las reacciones adversas a drogas, muchas veces también cuando se extravasa en un paciente que está con una vía endovascular, se extravasa una droga que es irritante, puede simular una celulitis alrededor del punto de punción. La celulitis eosinofílica, que es una patología ya muy específica, el síndrome de Sweet, la gota, la fiebre mediterránea familiar, carcinoma erisipelatoide, las reacciones a la inyección de siliconas, otras sustancias. Esto yo que trabajo en un hospital donde acuden muchos pacientes que por distintas causas, fundamentalmente porque están en un proceso de transexualización, se aplican siliconas. Es muy frecuente ver reacciones a este tipo de sustancias que simulan una celulitis infecciosa cuando en realidad son simplemente reacciones inflamatorias. El acné conglobata, que es un tipo particular de acné, el linfedema, que es también una edematización muy importante de los miembros inferiores, producto de una dificultad en el retorno venoso, la panculitis, los linfomas, las leucemias y el eritema nodoso también pueden confundirnos con celulitis infecciosa. Como ven, es un cuadro a veces difícil de determinar, pero que en general cuando uno detecta, sobre todo si puede detectar la puerta de entrada, eso facilita mucho el diagnóstico. Bueno, con esto damos por terminado esta clase de infecciones leves infecciosas. Muchas gracias.